todos, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles y estar nuevamente en este capítulo 4 de unidad. Espero que nos estén siguiendo y que vayamos en la secuencia porque se está poniendo, bueno, ¿qué les voy a decir? Buenísimo esto. No les puedo decir otra cosa. Nosotros venimos hablando del capítulo anterior en donde se habló todo sobre el momento de nacimiento y las improntas y los momentos, ese momento de decisión de vivir y esa experiencia de muerte-renacimiento. Pues bueno, este capítulo es muy complicado de compartírselos porque resulta que pues prácticamente las psicologías tradicionales, las psicologías clásicas se enfocan en este aspecto, el desarrollo humano. Ahora lo vamos a ver desde este mapa de la psicoespiritualidad porque necesitamos saber qué onda con nuestro aspecto espiritual cuando estamos en un proceso de desarrollo humano. Y pues arrancamos. Volviendo a nuestra primera diapositiva, donde sabemos que tenemos un ser esencial que se enfoca en el nosotros, ya sabemos. Hoy vamos a hablar del aspecto humano y en el aspecto humano post-nacimiento. Si se recuerdan, en el nacimiento desarrollamos un sentido del yo muy precario, muy primordial, pero ya tenemos una conciencia del yo y una vaga idea de que hay algo fuera de mí, pero no hay una presencia como tal, no es tangible que haya algo fuera de mí. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de un proceso de desarrollo humano, pues comienzan a cambiar los pronombres y en lugar de hablar de yo solamente o de mí solamente, voy a voy también a darme cuenta en este proceso de desarrollo humano que existes tú y que existen los otros. También existe un nosotros, pero un nosotros que parte de que yo soy una identidad personal e individual. ¿Qué periodos abarca este proceso de desarrollo humano? Bueno, prácticamente desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, como este es un mapa de desarrollo psicoespiritual, en el próximo capítulo vamos a hablar de aquellas personas que comienzan a tener una necesidad de búsqueda espiritual, ¿no? Pero en términos generales vamos a hablar prácticamente, nos vamos a enfocar en el proceso de infancia, de adolescencia y de adultez, sin que nos enfoquemos específicamente en un periodo de la edad o en un momento cercano a la muerte, porque eso se va a poner buenísimo por ahí del capítulo eh, 8. Entonces, bueno, vamos a hablar y recordando, tenemos un ser esencial, en resumen, que tiene una claridad de un nosotros, conciencia de unidad, y en el aspecto humano, nosotros tenemos una identidad, una formación de un yo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Durante todo este periodo de infancia, adolescencia y adultez, nosotros todo el tiempo estamos teniendo bombardeos. ¿Se acuerdan ustedes del bombardeo de información que se daba cuando estábamos hablando del nacimiento? Que había inconsciente colectivo, que había información genética, que lo que le pasa a la mamá fuera del embarazo también está teniendo una influencia directa en nosotros y está generando improntas y aprendizaje. Pues bueno, imagínense ustedes todos los neuroestímulos y todo lo que sucede cuando nosotros ya estamos fuera del nacimiento, fuera del, perdón, del vientre, de la experiencia uterina, ¿no? Nosotros afuera también psicológicamente tenemos un montón de bombardeo todo el tiempo, pero sobre todo, más allá de los hábitos y más allá de lo automático que nos hace las rutas críticas de pensamiento y los actos automáticos cerebrales para poder sobrevivir básicamente y biológicamente en la vida, pues nosotros vamos teniendo experiencias, no somos seres estáticos, entonces nos vamos relacionando con el mundo de manera que vamos teniendo traumas. Uh-huh, y traumas hablando de eventos inesperados, por ejemplo, aquí estoy poniendo un accidente, puede ser un secuestro, puede ser la muerte de algún ser querido, algún tipo de trauma o que esté relacionado con un rito de paso es importante, ¿no? Si no han visto ritos de paso, si no saben qué es un rito de paso, les recomiendo muchísimo nuevamente que vayan al canal de YouTube y busquen ahí la charla sobre ritos de paso. Entonces puede haber traumas, pero también hay lealtades invisibles y este es un tema importantísimo porque aparte está de súper moda desde hace varios años en el humanismo y esto habla de los ancestros, esto habla del típico discurso de yo vengo a trascender un aspecto repetitivo en mi familia.
Pues eso no es mentira, eso es real. Nosotros desarrollamos lealtades familiares invisibles en diferentes espectros, en cada una de las esferas. Desarrollamos lealtades corporales, esto es, repetimos enfermedades, síntomas o padecimientos que vienen de nuestros padres, muchas veces por aprendizaje y mimetización de los hábitos, no necesariamente porque nosotros vengamos con la enfermedad. Es decir, el código genético ya nos mandó a la vida con una tendencia a, pero nuestras decisiones y nuestro camino por la vida, nuestros vínculos, nos van detonando esas enfermedades o síntomas en potencia o no. Entonces, también tenemos por ahí una charla sobre los síntomas y el cuerpo, también lo había mencionado. Todo esto es súper complementario porque estamos hablando de información, muchísima información, y este nada más es el mapita. Pero también vamos a tener un tema importante en donde entre traumas, entre lealtades invisibles y familiares, pues también las experiencias de vida, sobre todo con nuestro objeto de amor o con las personas que más amamos, que por lo general o que amamos de primera instancia después de nacer, por lo general son nuestros padres, pero con quienes generamos vínculos afectivos súper profundos. Recordamos que en el capítulo anterior se genera el vínculo con la mamá, de modo que en el momento que nosotros comenzamos a salir al mundo, pues estamos buscando generar vínculos por todos lados porque traemos ese vínculo afectivo con la madre que un poquito se vendría a asemejar, ¿no? Un poquito nos vendría a dar una conciencia colectiva, una conciencia de abrazo poquitito se parecería a la conciencia de unidad. Entonces nosotros siempre estamos buscando revincularnos de alguna manera. En las heridas del ser y influyen otros factores, estamos hablando de las heridas típicas de infancia, pero en Ampidet nosotros hablamos diferente de las heridas de infancia y además nosotros en este mapa de la conciencia psicoespiritual estamos añadiendo una herida más, ¿no? Entonces aquí son 6 y por eso es muy importante que si quieren extenderse en el tema de heridas del ser, eh, se vayan a buscar este taller del que vamos a hablar y al final les voy a dar mayor detalle. Entonces, en las heridas del ser encontramos las experiencias de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia y de sobredotación, que de esa se hablará más adelante en otro capítulo de esta serie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un bombardeo de experiencias, ya nazco yo, vemos en la esquina superior izquierda cómo ha sido nuestra trascendencia y nuestra trayectoria psicoespiritual hasta ahora, ¿no? Desde la concepción de unidad hasta la fecundación, después la concepción humana, después el proceso de gestación, después el proceso de nacimiento y aquí ya estamos en el mundo. Cada una de estas etapas tiene una bola de información que nos va programando y no hace diferencia, no es diferente cuando ya estamos en una experiencia postnatal. Todo esto, traumas, heridas del ser, lealtades invisibles, más todo lo anterior, más sucesos que se van dando en mi entorno, van dejando información en diferentes aspectos de mi conciencia. Ya no soy solamente una conciencia de unidad expandida, sino que yo desarrollo un consciente egoico, un consciente ya más enfocado en comportamientos, en identidad conmigo, en quién soy, en qué decisiones tomo, hacia dónde voy, cómo me vinculo, cuál es mi rol en familia, en sociedad, en el mundo, en la escuela. Todo eso va generando un esquema consciente, que es el consciente del que hablan las psicologías tradicionales, ¿no? Un consciente freudiano, un consciente que está observando una realidad tangible y además que tiene un acercamiento parecido a traducir las cosas desde incluso un aspecto moral, lo bueno, lo malo, lo perjudicial, el miedo, el amor, todo esto, ¿no? Ahora, nosotros, según uno de nuestros autores favoritos en Ampidet, Roberto Assagioli, vamos formando diferentes capas o diferentes niveles de inconsciente. Entonces, hay información que después de todo lo que vivimos en la vida se va al inconsciente medio, que es información que fácilmente puede salir incluso en un sueño, puede ser información que de pronto yo recuerdo que la traigo ahí cerquita, ¿no? No estamos hablando de subconsciente, estamos hablando de inconsciente, pero es información que nosotros hacemos, que cuando nosotros hacemos un trabajo terapéutico puede emerger y podemos recordar información porque está un poco ahí, con tantito trabajo podemos accesar a ello, ¿no? Perdón por el lenguaje coloquial a los psicólogos, pero esta serie tiene que quedar entendible para toda la banda. Entonces, después está también el inconsciente inferior, que es más profundo, y en el inconsciente inferior se van
muchos aspectos en donde también habitan los inconscientes colectivos, las lealtades familiares desde otro lugar, desde un lugar mucho más escondido, ¿no? Allí estaría lo que un poco Jung denominó como la sombra. Entonces, ¿qué significa? Ahí se van todas nuestras formaciones, toda nuestra información súper de muchísimo dolor, ahí se va. ¿Y qué pasa? Se van transformando y todas esas historias o eventos que son parte de nuestra vida, en conjunto, van a ir programando nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos nosotros hablando de una programación. ¿Por qué hablamos de la programación? Ay, se me abrió esto. ¿Por qué hablamos de la programación en este momento? Hablamos de programación porque en este momento, en el proceso del desarrollo humano, sí comienza a tomar un lugar, eh, ¿cómo decirlo? Como que comienza a tener mayores reflectores, comienza a tener mucho más importancia nuestros procesos cerebrales. Y nuestro cerebro funciona a través de repeticiones y de mecanismos que son muy programables y programados. Entonces, toda la información de nuestras experiencias de vida va a resultar en una programación, pero lo importante no es esto, sino que esa programación nos va a llevar a tomar decisiones, ya sean conscientes o inconscientes. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo elegir cierto tipo de pareja, yo puedo elegir cierto tipo de carrera profesional, yo puedo tomar decisiones que ya están influenciadas por toda la historia que llevo detrás de toda mi existencia. Estamos hablando desde este momento de la concepción, desde este momento previo a la gestación incluso, ¿no? En este marco de la psique así se considera. Entonces, nosotros aquí vamos a comenzar a interactuar con el entorno desde estas decisiones conscientes e inconscientes. Estamos hablando de que ya vamos a tener una relación, pero esas decisiones que vamos tomando están relacionadas también con las formaciones o deformaciones que nos genera esa programación. Y aquí se generan vicios, que son algo que en el psicoanálisis se le conoce como formaciones reactivas. ¿Qué es una formación reactiva? Es que yo en el fondo tengo algo que me genera X emoción, pero yo voy a transformar eso original que está sucediendo para convertirme en algo, para mostrarme distinto a mi realidad. Comenzamos a generar máscaras, comenzamos a generar diferentes formas para relacionarnos con el mundo y principalmente, si nos profundizamos en heridas del ser, principalmente es para defendernos de los ataques o defendernos de la falta de amor o de momentos muy dolorosos en donde se nos rompió el corazón. Les recomiendo mucho buscar en nuestro canal de YouTube un webinar que haya abierto sobre trauma y heridas de infancia, porque ahí hay muchísimo detalle sobre esto. Y además, si toman el taller, pues va a ser tarea que lleguen con ese webinar visto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy tomando decisiones y todo lo que ha pasado atrás en mi vida que ha influenciado, me ha formado, ¿no? O ha formado mi máscara o mi forma de enfrentar el mundo, yo tengo la posibilidad de decidir consciente o inconscientemente ejercer ciertos vicios. Ahora voy a decir la palabra, pero les voy a pedir por favor que no prejuzguen, que no se vayan a espantar con esto y que no nos apaguen ahorita y dejen de ver la serie. Ajá. En este mapa de la conciencia hay una analogía y hay un trabajo muy profundo de los vicios desencadenados a la mano de los pecados capitales. ¿Por qué es esto? Porque más adelante, cuando estemos hablando del capítulo, dentro de 2 capítulos del complejo de héroe, vamos a hablar de la noche oscura del alma y de San Juan de la Cruz, que es el camino, uno de los espirituales, caminos místicos que más nos han ayudado a los transpersonales a entender cierto tipo de depresiones que se dan de corte espiritual. Pero eso ya es nivel en 2 capítulos adelante. Pero es importante que diga desde ahora que los vicios se refieren a los pecados capitales, que son vicios que nosotros vamos generando: gula, avaricia, envidia, soberbia, pereza, todas estas lujuria, todas estas formaciones reactivas que se van dando, donde realmente lo que yace detrás o lo que está en el fondo de esos vicios son verdaderamente problemas de conexión con la unidad, problemas de amor, problemas de desamparo.
pero los vicios nos van a llevar a sufrimiento, nos van a llevar a estados de la conciencia en donde alimentemos demasiado la mente y la mente nos comience a generar constructos que nos hacen sufrir. Que ese es otro capítulo. Cómo funciona el sufrimiento cerebral y espiritualmente es otro capítulo. Pero lo importante aquí es que podamos comprender que nosotros nos vamos a comenzar a relacionar con el mundo desde toda esta historia. Imagínense qué trauma, ¿no? La simple información ya para mí es traumática, ¿no? Entonces, mis relaciones sociales, mis relaciones con las personas, con la naturaleza, con el mundo, van a estar influenciadas por toda mi historia. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? Pues yo me voy a ir identificando con una persona. Lamentablemente, en esta sociedad y más en Occidente, está demasiado elaborado el proceso o la formación o la construcción de la persona. ¿Qué significa esto? Que estamos demasiado centrados en el yo, en el tú y en el ellos. Además, estamos en un ambiente competitivo, estamos en un ambiente que fomenta consumismo desmedido y automatismos, es decir, no cuestionarnos este tipo de programaciones y no hacer el trabajo interior adecuado. No creo que sea, no tengo un pensamiento conspiranoico, pero sí tengo un pensamiento de que los seres humanos estamos dejando de aprovechar tecnologías y capacidades que tenemos brutales para poder pulir nuestra autenticidad y un camino que nos vaya liberando de todas estas programaciones inconscientes. Entonces, yo te voy a invitar, y esto va a ser algo especial en este capítulo, te voy a invitar, si tienes pluma y papel ahí, y si no, cuando lo vuelvas a ver, que anotes ahí qué cosas en tu vida, síntomas, actos, formas de relacionarte, formas de reaccionar en la vida tienes parecidos o repetitivos en tu familia, que coincidan a tu familia, ¿no? Por ejemplo, cuando doy cursos, yo les pido que enlisten si ha habido adicciones, si ha habido enfermedades graves, si ha habido cuestiones incluso de desgracias como secuestros, como asesinatos, todo eso, síntomas, todos esos eventos que han sido muy marcados en tu familia, que tú puedas marcar o puedas ponerle un puntito ahí si tú lo has vivido, porque entonces ahí hay una lealtad y esa relación que tienes con esa lealtad ancestral, familiar, está influyendo en tu relación con el mundo. ¿Qué pasa aquí? Por supuesto que la forma en la que yo me voy a relacionar con el mundo va a activar, ya vimos en el capítulo pasado que el nacimiento activa nuestras tecnologías, solamente las activa. Pero aquí vamos a hablar de que a lo largo del desarrollo humano ya se manifiestan las tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo comienza a tener síntomas, padecimientos y enfermedades. Pueden ser por lealtades o también pueden ser porque yo mismo estoy construyendo o estoy decodificando mi historia de vida a través de esta enfermedad. No sé si recuerdan, pero cuando hablamos por primera vez de las esferas y tecnologías, hablaba yo de que el cuerpo funciona como diálogo mientras que la emoción funciona como aspecto para navegar y explorar y la mente funciona para integrar lo que está sucediendo en los otros dos planos junto con el espiritual. Entonces, el cuerpo siempre, toda la vida, nos va a estar hablando, va a estar tratando de darnos un mensaje. De nosotros depende si son síntomas que hacen manifiesto o son síntomas silenciosos. Eso habla mucho de cómo es nuestra relación con el cuerpo. Pero por eso todas las terapias corporales nos ayudan a sensibilizarnos, a escuchar, a expresar propiamente el diálogo del cuerpo. Por otro lado, en este proceso de desarrollo humano, nuestro aspecto emocional nos va a ayudar a desarrollar o va a desarrollar emociones complejas. Es decir, cuando las emociones primarias son miedo, ira, tristeza, alegría y asco, aquí ya vamos a desarrollar que si la frustración, que si desesperación, que si impotencia, muchas emociones complejas que ya se convierten en sentimientos porque ya son emociones racionalizadas y se hace un caos, se hace un drama, comenzamos a dramatizar en la vida nuestra historia porque todo viene de lo que tenemos detrás. Si me regreso un poco, a ver, regrésate. Si me regreso un poco, pues obviamente todo va a ser una unión o el cúmulo de todo lo que he vivido en mi vida que se va a mi inconsciente medio, a mi inconsciente inferior, pero que esté en el inconsciente no significa que no se manifieste en las esferas, en las tecnologías. Entonces,
toda esta información de vida ya va a tener un manifiesto en cada una de nuestras esferas, corporal, mental y emocional. La mente, ¿qué va a hacer? Pues va a construir, porque para eso está diseñada, va a construir sistemas de creencias. Y ahí está el meollo del asunto, porque todo esto en conjunto va a llevarme a desarrollar vicios y a la vez a relacionarme con el mundo desde todo este panorama que no me ha permitido encontrarme con lo divino. Ahora, ¿qué pasa? Y ustedes dirán, oye, bueno, a ver, falta una esfera de la que hemos hablado siempre y es la esfera espiritual, ¿no? Pues resulta que en el proceso del desarrollo humano, la esfera espiritual, esa necesidad de volver a la unidad, a la totalidad, a, la, a lo divino, a como le queramos llamar, pues para eso existen las religiones. Mircea Eliade, les recomiendo mucho que lean su libro que se llama Entre lo sagrado y lo profano, algo así se llama, y ahí nos explica cómo es inherente al ser humano la búsqueda de fe. Él no llega hasta estos niveles de lo que estamos hablando hoy, hasta este nivel de profundidad de la conciencia de unidad, pero él sí reconoce que en todas las comunidades y en todos los espacios donde hay humanidad, hay una necesidad de llegar y establecer la fe en algo. Incluso los ateos pueden llegar a tener fe en algo que puede ser la ciencia, puede ser el intelecto, pero ahí nosotros tenemos que depositar nuestras creencias de existencia, si lo tenemos como muy llevado a la ciencia, o de fe espirituales, si lo llevamos a la religión. Entonces, digamos que las formaciones que se han dado para nosotros poder expresar el aspecto espiritual o algunas formas han sido las religiones, personas que se han conectado mucho con la naturaleza, que han encontrado formas de expresar o de liberarse a través de ciertos estados no ordinarios de conciencia que les generan gozo o dicha. Pero la esfera espiritual, entonces, ya está buscando una manera de encarnarse o una manera de poder manifestarse independientemente de todo lo que está sucediendo en las otras esferas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es algo bien interesante. Aquí pongo esta diapositiva porque es muy importante para mí dejar súper claro. Cuando yo hablo de religiones, me estoy apegando a la definición que si googlean es la primera que va a aparecer. Una religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relaciona a la humanidad a la espiritualidad y a veces a los valores morales. Es decir, me encanta que hoy, a diferencia de hace años que hacía otros lives sobre religión, hoy ya hay un concepto distinto de la religión en el Internet, lo que a mí me hace muy feliz, porque entonces ya nos estamos abriendo a diferentes sistemas de creencias y estamos siendo claros en que no estamos hablando precisamente de un dogma que nosotros queramos imponer, sino estamos hablando de que la espiritualidad está relacionada en el aspecto humano con las religiones, pero no significa que la religión ni es propiamente espiritualidad, ni la espiritualidad únicamente se puede ejercer a través de una religión. Yo estoy hablando de un esquema humano, de desarrollo humano tradicional, de cómo está formada aquí en 2024 la sociedad todavía, ¿no? Cómo es que nuestro ser esencial está buscando esa reconciliación a través de, y lo que hoy la sociedad así de bote pronto, sin hacer inmersiones profundas, se va a encontrar es la religión. Entonces, bueno, después de decir esto, vamos a hablar entonces de qué pasa con este aspecto espiritual, ¿no? Porque nosotros hemos llevado un mapa donde hablamos de conciencia y donde hablamos también de egos. ¿Qué pasa entonces con esta experiencia humana en donde estábamos hablando que en la concepción se desarrolla un ego inherente que se da paso primario al medio sentir la experiencia de separación con la totalidad? Después se da un paso al ego primordial cuando se da la conciencia de que hay un vínculo con la madre y con la persona que soy, muy primario. Y después está el ego primal, que es el del nacimiento, que nos da conciencia de muerte, renacimiento y de tomar la decisión de vivir. Ahora, cuando hablamos de conciencia, venimos de una conciencia de totalidad, de ahí hemos saltado a la conciencia de dualidad a partir de la fecundación y de la concepción, de ahí ya llegamos a la conciencia del vínculo que nos da el permanecer dentro de la madre, finalmente la conciencia de muerte-renacimiento que nos da el nacimiento.
¿Qué ego nos va a dar o hacia dónde va a madurar o endurecerse, no sé cómo decirle, el ego, hacia dónde va a evolucionar el ego cuando estamos ya en una experiencia humana de infancia a adultez? Pues vamos a experimentar un ego mental, un ego corporal y un ego biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ser consciente de que tengo un intercambio social, de que hay otro, que están ellos, que estás tú, ¿no? Voy a tener lealtades familiares, voy a tener conciencia de que formo parte de un clan y que yo decido si formo parte del clan o no, si sigo sus reglas o no. Voy a tener traumas, heridas y voy a tener vicios. Entonces, a través de eso, ese ego mental, corporal y biopsicosocial va a estar formado por toda la historia que tenemos de traumas, de lealtades, de vicios. Estoy viendo aquí que Elías nos está haciendo una pregunta. ¿La espiritualidad del ser humano evoluciona con este o siempre mantiene el mismo estatus desde que llega al mundo hasta el final de la vida? Ay, Elías, qué pregunta tan complicada, si la entendí, ¿no? La espiritualidad, desde este esquema, es el ejercicio de madurar, madurar nuestra relación con lo divino. Y el espíritu es ese ser esencial que llevamos. Entonces, en el estricto sentido, si entiendo bien tu pregunta, pues la espiritualidad es algo que debe ser evolutivo, por eso es un mapa de desarrollo psicoespiritual. Para justo es un mapa de desarrollo de la espiritualidad desde la psicodinámica entre mente, cuerpo y espíritu, porque no nacimos con el mismo estado de conciencia, no nacemos con el estado de conciencia de unidad o el estado de conciencia de expansión no es estático y no permanece durante todo nuestro paso por la vida. Es completamente dinámico y se va haciendo de una forma u otra conforme se van dando nuestras experiencias de vida y cómo las vamos traduciendo y haciendo esta dinámica de la diapositiva esta, ¿no? Del inconsciente inferior y superior, inferior y medio. El superior de ese hablamos después. Entonces, espero haberme explicado, Lía. Si tienes una pregunta o necesito profundizar más, pues con todo gusto, aquí estoy. Entonces, bueno, en este aspecto humano ya estamos teniendo un ego mucho más complejo, un ego mucho más emancipado de la relación con lo divino, estamos mucho más alejados de ese primer esquemita que estamos viendo en la esquina superior izquierda, ¿no? De una conciencia de totalidad. ¿Por qué? Pues son mecanismos biológicos, mecanismos de supervivencia, ¿no? Desde las hormonas, o sea, no es algo malo, nada más que es inevitable y es algo por lo que todos los seres humanos transitamos. Ahora, ¿qué altera o qué modifica o qué lo hace ver como algo positivo o negativo? Pues el mismo sistema de creencias, pero vamos a ir hablando más adelante en otros capítulos de eso. Pero esto es muy, muy importante lo que vamos a ver ahora. Como surgen todos esos egos y todas esas trabas para nosotros reconciliarnos con lo divino, y como hay personas, pero hay personas que no, recurren a una religión o alguna práctica espiritual activa con el fin de reconectarse con algo superior o con una totalidad, ¿no? Eh, pues el ser esencial se encapsula. El ser esencial, que es puramente conciencia de totalidad, puramente conciencia de unidad, se ve encapsulada por una figura que nos trae el gran Stan Grof. Nuevamente lo menciono porque pues, es el papá de los pollitos aquí de lo transpersonal, el creador del paradigma holotrópico, ¿no? Stan Grof nos hace ver a los estudiosos de la conciencia y de los estados expandidos, nos hace ver que se forma una figura en el ser que se llama sanador interno. Y ese sanador interno va a funcionar como intermediario entre el ser esencial, que es mi partícula que me conecta con la totalidad, mi partícula permanente, que es lo único que es permanente en mí, ¿no? Con todas las experiencias humanas de lealtades, de traumas, de heridas, de acontecimientos, de situaciones que se dan en la vida. Entonces, ese sanador interno es muy importante en los procesos de desarrollo psicoespiritual porque él conoce toda nuestra verdad, sabe todo acerca de nosotros y también sabe sobre las necesidades de la partícula permanente, conoce nuestras corazas, conoce toda nuestra historia, conoce absolutamente todo y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos y así es como surge y
a lo largo de estudios de otros científicos, no míos, mucho menos, ¿no? Sobre todo de Stan Grof, se ha visto que el sanador interno da recursos de autotrascendencia. ¿Qué significa esto? Aquí no se habla de curación propiamente dicho, porque no está la enfermedad vista como se ve la enfermedad actualmente o naturalmente, ¿no? Pero se ven como actos de trascendencia, es decir, transformar algo de un estado a otro. Entonces, el sanador interno trae toda la información de toda nuestra historia de vida y también trae conciencia de la conciencia de unidad. Y digamos que funciona para cuando tú estás en un estado expandido de conciencia, para que la información emerja, para que la información de tu verdad, de tu realidad, emerja. Entonces, cuando estamos en estados expandidos de conciencia, ya sea inducidos por respiración, por danza, por alguna, incluso en un momento ceremonial, por alguna escritura, por algún canto, por algún tipo de arte, lo que se está expresando es tu sanador interno, que también se le puede, algunos autores le llaman sabiduría interior, piloto interno, este, inteligencia interior, todo esto es básicamente el mismo concepto. Es decir, nosotros tenemos unas propiedades de autotrascendencia o de autosanación. No me gusta utilizar la palabra sanación porque no es propiamente sanación, pero una autoliberación, que esas propiedades emergen cuando nosotros estamos en estados no ordinarios de conciencia. ¿Qué es lo que hace el sanador interno? Logra permear logra permear el consciente hacia otros aspectos de la conciencia de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, esta figura del sanador interno es muy importante porque en todo el esquema y en toda la propuesta transpersonal, lo que se hace es trabajar directamente al sanador interno para que emerja y nos dé información importante para poder trascender o desanudar los temas que pudieran generar una problemática en la persona. Es por eso que desde la psicología transpersonal se puede tratar prácticamente cualquier tema, porque el sanador interno, en el momento que se hacen trabajos específicos para que se exprese el sanador interno, pues entonces la sabiduría interior propiamente, o el poder interior también que le dice Tam Sparks, esa sabiduría interior siempre va a saber qué hacer y qué es lo que tú necesitas y te va a revelar la información que tú necesitas comprender para tu mayor trascendencia hacia la psicoespiritualidad, hacia una reconexión con la totalidad. Entonces, está increíble esta figura de sanador interno. Si no han tenido oportunidad de experimentarlo, les sugiero que nos sigan porque a veces sacamos talleres sobre trabajar este aspecto y conocer a nuestro sanador interno y son experiencias muy, muy bonitas. Para ir cerrando, el ser en desarrollo humano, a diferencia de los seres primales, nosotros ya vamos a contar en este proceso, en este periodo de infancia, adolescencia y adultez, vamos a experimentar procesos complejos, experiencias de intercambio relacional, no solamente con la sociedad, sino con el planeta, con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con lo inerte también, ¿no? Una conciencia de oxidación. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la conciencia de que en el transcurrir del tiempo nosotros vamos envejeciendo. Vamos a generar corazas emocionales que van siendo formaciones reactivas ante las situaciones de desamor, de desamparo, de rechazo, de humillación, de traición que hemos vivido. Vamos a desarrollar constructos mentales que nos van a ayudar a sobrevivir la vida desde nuestra propia percepción de la vida y de acuerdo con nuestros propios traumas y heridas. Y vamos a vivir en una conciencia interactiva con el mundo. Nosotros vamos a tener la conciencia de que hay un resultado de mis actos o que hay un resultado de los actos de los otros. Y está ahí con un asterisco la conciencia religiosa, que no necesariamente es religiosa. Nuevamente estamos hablando de una conciencia espiritual, nada más que lo más común a lo que recurrimos en sociedad es a la religión. Veo aquí una pregunta de Olivia Reyes. Hola, Oli. ¿Cómo podemos hacer para estar el mayor tiempo posible conectados con nuestro sanador interno? Qué buena pregunta, Oli. Bueno, el sanador interno es algo que en lo que trabajamos en AMPIDET proponemos constantemente estarlo motivando a que emerja información. De hecho, el trabajo interior que se hace para un desarrollo psicoespiritual
va constantemente de generar estados expandidos de conciencia para escuchar el sanador interno y de ahí que nos guíe y nos lleve hacia donde hay que ir, ¿no? Es decir, un proceso terapéutico de desarrollo psicoespiritual no, no hay tanta injerencia del terapeuta, sino más bien son las técnicas para generar los estados expandidos para poder escuchar esa sabiduría interior. Una vez que se abre, porque lo primero es generar un vínculo o una aceptación de ese sanador interno, porque muchas veces hay personas, Oli, que se generan un estado expandido de conciencia sin tener un conocimiento de este sanador interno y de pronto es abrumador toda la información que emerge. Entonces, si no hay una narrativa o un contexto que nos permite comprender lo que está pasando, podríamos generarnos estados indeseables de la conciencia, ¿no? Que nos generen ataques de pánico, terrores nocturnos o ansiedades o ciertas cosas, porque necesitamos una preparación para encontrarnos con ese sanador interno, o por lo menos un espacio muy contenido en donde habrá de invocarse para que emerja ese sanador interno. Posteriormente, una vez que hemos generado el vínculo con el sanador interno, que se recomienda primero sea en un contexto seguro, terapéutico, con profesionales o con personas que trabajan la espiritualidad a profundidad y que están acostumbrados a ver el emerger del sanador interno de las personas, porque es impactante, o sea, es como si se viera la danza o la expresión de los espíritus y es como la persona se puede llegar a transformar. Una vez que se genera el vínculo, Oli, la persona ya generó cerebralmente una imagen y una relación con su sanador interno y ya de ahí es muy fácil porque como les cuento, el cerebro es programable, entonces ya de ahí es muy fácil que la persona tenga diálogos, que la persona tenga incluso interacción a través de un objeto en donde le asigne la presencia o donde le asigne el valor de representar a la sabiduría interior, que la persona en espacios terapéuticos, por ejemplo, también les damos herramientas al consultante, Oli, para que tengan constante diálogo con ese sanador interno y que vayan trabajando desde una autenticidad del sanador interno, aunque sea a través de la infancia. Cuando hablamos, por ejemplo, de hablar con tu niño interior en un desarrollo psicoespiritual, no hablamos de un aspecto humanista en donde traemos al niño y estamos hablando con el niño interior desde un aspecto como más emancipado del niño interior. Aquí lo que hacemos es encarnar al niño interior, es entrar en el niño interior, es convertirnos en el niño interior y que el sanador interno emerja a darnos la información para poder trascender esa relación con el niño. Entonces, Oli, pues se hacen recomendaciones, hay técnicas, una vez que ya generamos un vínculo seguro con el sanador interno y que confiamos y realmente hacemos el trabajo propio, trabajo interior para poder generar esos estados y tener estos diálogos con toda esa sabiduría interior y con toda esa información que hay. Espero haber sido clara porque creo que ya cantinflé un poco, pero si hay dudas, aquí estoy otra vez para volver a responder otra media hora de discurso. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya vemos un cambio diferente entre nuestro ser esencial y nuestro ser humano. El ser esencial, habíamos dicho que, bueno, tiene una conciencia de unidad, está anclado al cuerpo, genera una coraza humana como barrera, ya está como detenido en el cuerpo, eso es desde el momento de la concepción, y se da un reencuentro, ¿no? Se está en una constante búsqueda de reencuentro. Cuando nosotros pasamos una experiencia humana, entonces emerge la figura del sanador interno latente, ¿no? Ese sanador interno está ahí latente y puede emerger y puede soltar información en cualquier momento que nosotros experimentamos un estado expandido de conciencia. Por eso es que se dan las emergencias espirituales y las crisis espirituales, porque no siempre es algo que nosotros estamos llamando. Y hay muchas personas, sobre todo actualmente, que están haciendo prácticas espirituales sin tener integrado este concepto del sanador interno, de la sabiduría interior. Hacen prácticas espirituales o hacen algo que les genera estados expandidos y de pronto entran en crisis fuertes porque la información que emerge es demasiada o es muy, muy profunda o muy poderosa. Por otro lado, el ser humano, ya sabemos, si vemos esta emancipación, esta dualidad del ser, ya experimentó para este tiempo separación, vínculo, heridas primordiales, las heridas del ser en el vientre materno, la experiencia de muerte, renacimiento al momento de nacer, y con esta experiencia humana ya experimentó las relaciones con lo humano, con lo natural, con los animales, ya experimentó lealtades, traumas, heridas, vicios, religiosidad o espiritualidad y fe. Entonces, todo esto es parte
de este momento y de este proceso de la experiencia humana, del desarrollo humano. Generalmente nosotros estamos nuevamente desde una perspectiva clásica, trabajando únicamente esta experiencia del ser. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, la propuesta aquí, por supuesto, es que todos los seres humanos tenemos una historia que contar y que es importante que esa historia se considere desde el momento de la concepción, desde el momento de la experiencia de totalidad en algunos casos, y que se pueda considerar que los traumas, las heridas, las relaciones, todo esto pudieran representar una separación, una barrera de nuestra relación con lo divino. En el próximo capítulo vamos a hablar de la próxima experiencia, que es la experiencia del ser en búsqueda, el buscador. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Las psicologías clásicas o las tradicionales actualmente nos hacen darnos cuenta que son súper buenas y que son súper válidas, nos hacen darnos cuenta de que a veces tenemos que romper con ciertas estructuras del clan familiar, de las lealtades invisibles, o nos damos cuenta de los vicios o de los traumas que tenemos, y muchas veces nosotros en nuestro propio proceso nos llama nuestro ser y nuestro propio sanador interno inconscientemente, nos llama a emprender la búsqueda. Muchas personas se quedan a experimentar el desarrollo psicoespiritual hasta esta experiencia, que es la experiencia 4. Pero ¿qué va a pasar? O sea, nosotros todavía, si continuamos un proceso de desarrollo psicoespiritual, podemos desarrollar muchas otras cinco más experiencias, 4 más. La cuarta son, si son 8 experiencias, otras 4 experiencias más, pero que ahí empieza otro camino. Entonces, en el próximo capítulo vamos a hablar de aquellas personas que deciden cortar con el clan y deciden emprender el camino de hacer algo diferente, que se han dado cuenta que ya han hecho trabajo terapéutico y que deciden cambiar o trascender aspectos familiares o aspectos del clan o aspectos de la sociedad, personas que han decidido que han sido empáticas y compasivas con daños en el planeta, con situaciones complicadas y que han decidido prepararse para un camino psicoespiritual o para un camino espiritual. Personas que meditan, personas que hacen yoga, personas que estudian ciertas herramientas para poder co-crear un mundo mejor, ¿no? El buscador, la persona que va en la búsqueda de lo que hay más allá de su persona. Pues bueno, es hasta aquí mi capítulo. Ahora sí me extendí un montón. El próximo jueves 3 de octubre, el viernes sale la convocatoria de un taller para ese día, para el 3 de octubre, un taller específico de 4 horas sobre heridas del ser. Y si les interesa, nos pueden mandar un WhatsApp. Quienes mencionen la serie van a tener un descuento, pero quienes nos escriban por el WhatsApp de AMPI Eventos del grupo, pues todavía van a tener un descuento mayor. Va a ser un taller que se va a dar en vivo de 5 de la tarde a 9 de la noche del 3 de octubre. Compártanos, por favor, si no vieron el capítulo ahora o si alguien no tiene Facebook, también búsquenlo. Mañana va a estar en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con la experiencia del buscador. Cuídense mucho y les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias.